Bien, y para analizar este tema ya lo vemos, estamos en contacto con el senador Matías Walker. Senador, gracias por estar con nosotros acá en Alerta. Y para recordar que en el día de ayer finalmente la Corte de La Serena revoca la libertad de estas personas, ¿no? 22 acusados de microtráfico y ordenan la captura. El asunto, senador, es que ahora están prófugos. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos acá en Alerta. Sí, efectivamente, Maribel, muy buenos días. Acá en la región de Coquimbo estamos todos consternados por lo que ocurrió, porque se trata además de una investigación que llevaba mucho tiempo, como lo decían ustedes, 1.600 kilos de droga. Se hizo además toda una exhibición de la droga incautada, el dinero incautado, los armamentos encontrados por parte de esta organización criminal. El Ministerio Público había aportado todos los antecedentes y, sin embargo, en una decisión absolutamente inexplicable, el juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz, otorgó la libertad Senador, bajo... ¿y cómo se entiende esta decisión? Porque la verdad es que lo dijo la propia ministra del Interior. No estar de acuerdo, estamos hablando de una organización, se les incautó armas, incluso tenían vehículos de alta gama, 1.600 kilos de marihuana. ¿Cómo se entiende, cómo se explica? Es que no se entiende, Maribel, es absolutamente inexplicable, porque el propio artículo 149 del Código Procesal Penal que invocó el Ministerio Público, que es el que permite apelar en la misma audiencia para que se decrete la prisión preventiva sin pago de fianza, fue Claro. rechazado y fue declarado inadmisible por parte del juez. Y finalmente, obviamente, como la multa era irrisoria, 2 millones de pesos cada uno, se dieron a la fuga. Solamente fue encontrada una de las Una imputadas persona. que está embarazada, Claro. y se le decretó arresto domiciliario por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena, pero al resto, los 22 imputados que se había acreditado que pertenecen a una organización criminal, se decretó la prisión preventiva finalmente, y lo explicó muy bien el ministro Cristian Álvarez de la Corte de Apelaciones de La Serena, porque el Ministerio Público acreditó que pertenecen a una organización criminal. Por eso presentamos junto a la senadora Rincón este proyecto de ley ya en junio, porque esto no es primera vez que pasa en nuestra región, Maribel. Había ocurrido, ¿se acuerda? En junio, unos diputados que se acreditó pertenecía al Tren de Aragua. Los Y se les dio 5 la que los libertad dejaron libre. libres. ¿Se acuerda? Sí, Bueno, ahí en Los Vilos. exactamente. Ahí presentamos en junio un proyecto de ley con la senadora Rincón para que en estos casos no proceda la prisión preventiva, es decir, cuando el Ministerio Público entrega antecedentes que pertenecen a una organización criminal. Por eso esta semana le enviamos un oficio al presidente de la República, Gabriel Boric, y lo conversamos con el ministro Álvaro Elizalde, se le otorgue suma urgencia a este proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora, si usted me pregunta a mí, Sí. no debiera ser necesario este proyecto de ley. O sea, acá debiera bastar la aplicación de las normas actuales, porque acá se acreditó que hay peligro para la seguridad de la sociedad. Imagínense que uno de los armamentos encontrados fue una subametralladora. Se encontraron revólveres, se dio cuenta de toda una organización criminal, y así todo se le dio la libertad por parte de este juez de garantía. Es que por eso le digo que no se entiende, y uno puede pensar acá, la responsabilidad es del juez, porque lo que él señaló es que no se logra acreditar que es una asociación ilícita, pero si no lo es, o sea, estamos hablando de que tienen montos y montos de dinero, que hay claramente líderes, estamos hablando de un grupo grande de personas, y lo otro que él dice también es que no se logra acreditar que haya lavado de dinero. Pero imagínense cómo no se haber acreditado si se encontraron autos de alta gama. Exacto. Ustedes están mostrando en las imágenes lo que fue la exhibición de los bienes incautados en el estadio Diaguita de Ovalle. Ahí está el delegado presidencial, están las autoridades máximas de la Policía de Investigaciones. Nosotros logramos, con mucho esfuerzo, después de mucho tiempo, que se instale el OS7 de Carabineros en la región de Coquimbo, porque la situación de tráfico de drogas que tenemos particularmente en la provincia de Limarí y de Choapa es muy preocupante.
Y tal como dijo el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Cristian Álvarez, acá sí se logró acreditar por parte del Ministerio Público que pertenecen a una organización criminal, por eso se revoca la decisión y se le da la prisión preventiva a los 22 imputados restantes. El problema es que están libres, se dieron la fuga. Claro, ¿Sí? y por más que... Se deben estar riendo senador, de la fiesta de 2 millones de pesos. exactamente, y por más que el abogado defensor haya instado, ¿no?, a quienes representa a entregarse, o sea, ¿usted piensa que lo van a hacer? Imagínese, y además el problema, Maribel, es que no es la primera vez que ocurre. Ya ocurrió con este mismo juez de garantía, Luis Muñoz, que decretó la libertad respecto de imputados que habían incendiado el peaje Sí. de la ruta que une a Ovalle con Coquimbo La Serena, la ruta D43, en medio del estallido social. Quemaron una estación de peaje y aún así se le dio la libertad a los imputados en pleno estallido social. Entonces, es una situación recurrente. Yo imagino que el Sí. Ministerio Público va a evaluar presentar un recurso de queja contra este juez, pero creo que es realmente preocupante. Yo me imagino, además, Maribel, la situación de perplejidad de las policías. Imagínense Sí. todo lo que trabajaron Todo el en detener esfuerzo, a estas claro. personas, en incautar todos esos bienes que ustedes están mostrando en imágenes, dinero en efectivo, armamento, 1.600 kilos de droga, para que finalmente llegue un juez y les dé la libertad bajo fianza pagando 2 millones de pesos y se fugan todos, como era de prever. Entonces, bueno, este proyecto de ley que presentamos con la senadora Rincón, que no debiera ser necesario, porque el artículo 149 del Código Procesal Penal determina que cuando hay una apelación verbal y el imputado está imputado por ley 20.000 de drogas, se debe dejar en prisión preventiva. Pero bueno, para cerrar cualquier espacio a este tipo de resoluciones que son insólitas, absolutamente inexplicables, que presentamos este proyecto de ley para que no proceda la libertad bajo fianza en estos casos y el Ministerio Público pueda apelar verbalmente y quede establecido claramente que aun cuando se les dé la libertad bajo fianza, no pueden quedar libres hasta que la Corte de Apelaciones revise la medida cautelar. En este caso, la Corte de Apelaciones de La Serena, como era de prever, decretó la prisión preventiva de 22 imputados. Ahora, senador, claro, recordábamos la situación de la jueza de Los Vilos que deja en libertad a 5 miembros del Tren de Aragua, pero ahí ella lo que hace es finalmente criticar a la Fiscalía, criticar al Ministerio Público por la poca preparación. Y es ahí donde ella finalmente toca esta determinación. Lo que ha hecho el juez de ahora también ha señalado de que el Ministerio Público no logró acreditar esta asociación ilícita ni el lavado de dinero. ¿Qué le parece a usted finalmente esos argumentos que se entregan? Porque acá se lanza o se tira la pelota no al Ministerio Público. No, yo creo que en este caso la responsabilidad no es del Ministerio Público, tal como se determinó por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena. El Ministerio Público logró acreditar que pertenecen estas personas a una organización criminal. Recordemos, Maribel, que nosotros tenemos una nueva ley que aprobamos en el Congreso, que le da más herramientas al Ministerio Público y a las policías para poder hacer interceptaciones telefónicas, para hacer comiso de bienes. Hoy día a los narcotraficantes y a las bandas de crimen organizado se les pueden quitar las casas incluso. O sea, a eso nos referimos con comiso de ganancias ilegítimas, que es una figura que también incorporamos en nuestra ley de delito económico, en caso de colusión, en los delitos de cuello y corbata. Entonces, para nosotros es muy frustrante aprobar esas leyes, establecer penas más altas para una organización criminal o una organización delictual y que llegue un juez de garantía por sí y ante sí y los deje libres. Por suerte, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó esta medida de prisión preventiva, pero el problema es que ya están libres. Claro, Entonces, están prófugos. Ahora figuran como prófugos. La policía de volver a detenerlo para que nunca más queden en libertad y se pueda hacer justicia, porque la violencia que hoy día está asociada al narcotráfico es lejos lo más complejo. Yo estuve en Ovalle esta semana y la gente está con temor, Maribel, porque dicen, bueno, después de que las policías hacen todo este esfuerzo, la fiscalía, llega un juez y los deja libres sin dar ninguna razón que sea plausible. Entonces la gente tiene temor
tiene temor por la violencia asociada al narcotráfico. Y por eso es tan importante que en estos casos no exista impunidad. Ahora puede ser, y se lo pregunto, que estas redes de narcotráfico hayan permeado, por ejemplo, el sistema judicial a ciertos jueces. Se lo pregunto también por lo que sucedió en Arica con este juez que entrega los datos de los testigos protegidos a la defensa del clan Los Gallegos. Y él luego, después de muchas críticas, señala: los entregué porque me amenazaron. Bueno, ese es el peligro, efectivamente, Maribel. ¿Por qué el narcotráfico, el crimen organizado, ha logrado avanzar en América Latina, sobre todo en países de Centroamérica? Es porque ha logrado permear las instituciones, ha logrado cooptar las instituciones, no solamente el Poder Judicial, sino que muchas veces la política. Por eso nosotros hemos dicho que hay que crear un muro entre el narcotráfico y la política. Nosotros presentamos un proyecto de ley también con la senadora Rincón, y antes lo habíamos presentado en la Cámara de Diputados con la diputada Giovanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y otros, para que cuando se sorprenda, por ejemplo, que un partido político o cualquier institución es financiada por el narcotráfico, hay que disolver ese partido político. O sea, acá hay que crear un muro entre el narcotráfico y todas las instituciones, y el Poder Judicial, desde luego. Sí, y a propósito, porque lo que ha señalado la ministra del Interior, que criticó, por supuesto, esta medida, que los hayan dejado en libertad, ¿no? Que no se haya decretado prisión preventiva, o sea, se decretó, pero como pagaron la fianza, estuvieron libres. Ella habla sobre la posibilidad de inhabilitar a este juez en esta causa. ¿Eso es posible, senador? Se lo pregunto por la separación de poderes del Estado. Sí. Claro, por supuesto, porque estamos hablando de medidas cautelares, ¿no? Y ahora el Ministerio Público tiene que continuar su investigación. Después esto va a terminar en un tribunal oral, conformado por 3 jueces, tribunal oral en lo penal. Este juez, el señor Luis Muñoz, no es parte de ese tribunal oral en lo penal. Menos mal, agrego yo, y espero que finalmente se haga justicia, se logren las condenas. Como digo, nosotros aumentamos las penas en el Congreso Nacional el año pasado respecto a los delitos contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Le dimos más atribuciones a las policías, a los fiscales, que son las atribuciones que se ejercieron en este caso para lograr desmantelar esta banda. Por eso es que es tan frustrante que después de todo ese esfuerzo del Ministerio Público y las policías, un solo juez llegue y los deje libres. Pero bueno, es una decisión que por suerte se revocó en la Corte de Apelaciones de La Serena. Yo espero que no haya sido demasiado tarde y que se puedan lograr detener a estos 22 imputados y ponerlos a disposición de la justicia. Claro, pero es un doble esfuerzo, porque ya habían sido detenidos, ¿no? Se había desbaratado toda esta banda y ahora nuevamente están prófugos. Y eso, la verdad, es lo que frustra, me imagino que no solamente a las autoridades, a usted, al gobierno, sino a la gente, ¿no? Que ve y dice y se impacta con una noticia así. ¿Cómo es posible? Es como de sentido común igual, ¿o no? Es de sentido común, pero además de ser de sentido común, Maribel, está expresamente establecido el Código Procesal Penal. Cuando hay un peligro para la seguridad de la sociedad, se debe decretar la prisión preventiva. Y acá hay peligro a la seguridad. O sea, estamos hablando de una banda que tiene armas. Claro, suprametralladora, revólver, imagínense. Se logró acreditar después de una investigación muy larga. Entonces, yo le pregunto a ese juez, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, oiga, si no hay peligro para la seguridad de la sociedad en este caso, con todos estos armamentos, con todo este dinero incautado que ustedes están mostrando, con estos vehículos de alta gama, ¿dónde existe peligro para la seguridad de la sociedad? Pero como dice usted, Maribel, es cuestión de sentido común, y por eso acá todos los vecinos en la región de Coquimbo están indignados. A mí me dice la gente en la calle: ¿cómo es posible, senador, que pase esto? Así que bueno, yo le agradezco mucho a usted la entrevista, Maribel. Espero que el gobierno patrocine este proyecto de ley que presentamos con la senadora Rincón y le demos prioridad a estos proyectos. Ustedes están hablando de la eutanasia, otros temas que son muy interesantes, son todos debatibles, pero la agenda de seguridad es lo primordial. Acabamos de aprobar la ley de reincidencia para que imputados, condenados por el mismo delito, tengan penas efectivas privativas de libertad. Y es importante que esta ley de reincidencia se aplique efectivamente y que no existan espacios para la impunidad.
Senador, vamos a seguir muy pendientes para ver si el gobierno patrocina el proyecto que usted ha presentado y también si es que se inhabilita o no al juez, así al menos lo ha dicho el gobierno. Así que muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Muchas gracias, Maribel. Nos que tengan vemos. buen día.